Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 16 de marzo. El Departamento de Fauna Silvestre de Washington, WDFW, cree que los mismos 2 coyotes son responsables de 5 incidentes en varios barrios de Bellevue. Uno de ellos murió, pero aún buscan al otro. El primer ataque se reportó el 6 de marzo. Una mujer estaba sentada en el patio trasero de su casa en la mañana cuando un coyote se le acercó por detrás y la mordió en la pierna. La mujer escapó dentro de su casa, aunque el coyote continuó corriendo tras ella. La mujer tuvo que ir al hospital. El 7 de marzo se produjeron 2 incidentes diferentes. Esa mañana un coyote entró en un garaje abierto en el barrio de Factoria y mordió a un hombre en la pierna. Más tarde ese mismo día, un coyote se acercó a una niña que esperaba cerca de la escuela secundaria Tyee a que sus padres la recogieran. El coyote le arrebató la mochila. Los oficiales del WDFW respondieron ambos días, pero los coyotes habían huido. El martes ocurrieron 2 incidentes más. Esa mañana un coyote se acercó a unos niños que esperaban en una parada de autobús e intentó morderlos y robarles una mochila. Los adultos que los acompañaban intervinieron y los subieron sanos y salvos al autobús. Alrededor de las 8:15 de la noche del martes, los oficiales del WDFW se enteraron de que un coyote mordió a un niño en la mano en el barrio de Factoria. El niño fue atendido en el hospital por lesiones leves. Cuando el WDFW acudió al lugar, los oficiales encontraron un coyote. Los oficiales le practicaron la eutanasia. Los oficiales están aumentando las patrullas en esa zona para encontrar al segundo coyote. Hubo al menos 4 incidentes de vandalismo relacionados con Tesla en el estado de Washington la semana pasada. Desde el domingo 16 de marzo ocurrieron incidentes en Seattle, Centralia y Linwood. Primero, 4 camiones Cybertrucks se incendiaron en un almacén de Tesla en Seattle, en el barrio Sodo. Al día siguiente, un concesionario de Tesla en Linwood descubrió que 6 de sus camiones Cyber habían sido pintados con esvásticas y lenguaje obsceno. El 12 de marzo, el FBI confirmó que está investigando varios incendios en estaciones de carga de Tesla en Centralia. La agencia confirmó que se están produciendo otros incidentes similares en todo el país. El vandalismo parece ser una represalia al cargo de Elon Musk, el CEO de Tesla. También Musk es el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE. Musk ha sido vinculado a recortes drásticos en el personal federal y en programas de ayuda, tanto nacionales como internacionales. 9 meses después de que el alcalde de Seattle, Bruce Harrell, firmó una nueva legislación que facilita a la ciudad la demolición de edificios vacíos, el Departamento de Bomberos dice que aún no se ha derribado ninguna estructura. El Departamento de Bomberos de Seattle, SFD, mantiene una lista de estructuras peligrosas que han infringido repetidamente el código de incendios o han sufrido múltiples incendios. Hasta el 13 de marzo, la lista incluía 139 propiedades. Según el SFD, ya se han abordado 33 edificios. De estos, 17 fueron demolidos y 16 remodelados por los propietarios. Una casa vacía en la calle de South Walker se han incendiado 4 veces desde septiembre, las más recientes el 12 de febrero y el 12 de marzo.
El Departamento de Recursos Naturales de Washington, DNR, creó un plan para crear arrecifes artificiales en Puget Sound usando neumáticos de coches para atraer peces de arrecife nativos y reforzar las oportunidades de pesca recreativa en todo el estado. Entre los años 1960 y 1980 se colocaron neumáticos unidos con cordel en Puget Sound. Este largo tramo de agua, cuyo ancho varía entre 1 y 5 millas, ha sido el hogar de decenas de miles de neumáticos de automóviles y camiones. Según el DNR, las estructuras de neumáticos artificiales no tuvieron éxito. En una referencia, el DNR dijo que estos neumáticos agrupados pasaron de ser arrecifes a simples montones de neumáticos más rápidamente de lo que cualquiera podría haber anticipado. Ha aumentado la preocupación por el impacto ambiental que pueden tener sobre el medio ambiente local y las especies que existen a su alrededor. Los trabajos para retirar los neumáticos acaban de comenzar. La agencia dijo que la primera fase de esfuerzo de limpieza de los neumáticos del DNR fue iniciar un estudio exhaustivo y un esfuerzo de mapeo de los posibles sitios y montos de neumáticos. El comisionado de Tierras Públicas del estado de Washington, Dave Updegrove, dijo que retirar todos los neumáticos que han localizado hasta ahora probablemente costará más de $7 millones. El DNR depende de fondos legislativos estatales para continuar el trabajo y completar el proyecto. Ahora esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Tendremos temperaturas en los 50 y 40 grados y a veces 30 grados. Se espera lluvia cada día. Estas son 5 cosas a saber esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengan una semana muy positiva.